¿Qué piensas sobre que un ingreso universal básico, es mejor dar un ingreso universal básico que brindar servicios públicos por parte del Estado? Se lo he escuchado a varios de derecha ayer, y ayer a VisualPolitik. VisualPolitik es otro de derecha, o sea, en varios de derecha ya incluyes a VisualPolitik. Mira, no, y voy a explicar por qué. Si yo, Estado, pongo un hospital, compro los medicamentos, contrato al personal médico como funcionario del Estado, con salarios generosos, pero de ninguna manera delirantes. En España nadie se hace rico siendo médico, por lo menos en la medicina pública. Se vive muy bien, pero rico no se hace nadie. Los estadounidenses flipan cuando vienen aquí. Pero ¿cómo los médicos no tienen un Bugatti Veyron y un yate en Mónaco para irse 3 meses a navegar porque el dinero que ganan los otros 9 meses aquí en España? No, son trabajadores del Estado. Bien, si yo tengo todo eso y eso lo pone una empresa privada, yo en vez de darte la atención médica, hubo 170,000 trasplantes en España de la sanidad pública el año pasado. 170,000 trasplantes de órganos hechos por médicos del Estado, en quirófanos del Estado, con materiales consumibles adquiridos por el Estado. Si yo, en vez de darte la sanidad pública a cambio de que tú pagues tu seguridad social todos los meses, te doy dinero o dejas de pagar la seguridad social, cuando necesitas ese servicio médico te va a resultar mucho más caro. Los médicos van a cobrar más, las farmacéuticas se estarán tratando con hospitales, pero no con todo el Estado. Entonces le comprarán, un hospital te compra aspirinas, pero no es lo mismo que te compre aspirinas todo Asturias. Pero además los dueños del hospital tienen que ganar, y la ganancia lógica sobre la facturación es del 30%, ¿no? Entonces, ese trasplante que te hace la sanidad pública sin cobrarte dinero extra, a eso le llamamos gratis, sabiendo que no es gratis, para que no lloren los de VisualPolitik que no entienden matices. A ti no te cobra nada por ese trasplante. Y tú, con el dinero que ya no diste a la sanidad pública, o con los 1,000 euros que te puedan dar al mes, pues no tienes para pagar los 40 o 50,000 euros que va a costar eso. No solo que aumentan los precios, sino que a veces tienes que pagar las utilidades, beneficios o ganancias de los accionistas. Yo lo he dicho, yo veo en este ojo, gracias a la sanidad pública española, me han puesto 8 inyecciones de unos anticuerpos monoclonales que cuestan más de 2,000 euros cada inyección en el mercado estadounidense. O sea, me han metido 2 por 8, 16,000 euros. No tengo 16,000 euros para salvar mi ojo. Y no creo que me pudiera dar suficiente dinero, más allá de lo que llamas tú, precisamente un ingreso universal básico, para pagármelo. Un ingreso universal básico es el mínimo. El salario mínimo interprofesional en España es un poco más de 1,000 euros. Le das 1,000 euros a cada adulto al mes. Y el día que necesita un trasplante de corazón se muere. Se muere y no da lata, porque no se lo va a poder permitir. Y el día que llega mayor, pues si no pudo ahorrar en su cuenta de pensiones privada con el Banco Santander, pues entonces se muere de hambre también. Pero es que Santander invirtió mal y perdió el dinero de los fondos de pensiones. Pues ni modo, es parte del riesgo. Invertir siempre es un riesgo, te dirán en VisualPolitik. Y entonces el trabajador que invierte en un fondo de pensiones su ahorro mensual para poder tener una vejez sana, una vejez tranquila, pues ya lo jodiste. Y entonces al niño le tienes que pagar la escuela. Pero entonces los dueños de la escuela quieren ganar dinero, quieren sus ganancias a cambio de su inversión. Y entonces de pronto, pues con 1,000 euros al mes tienes 3 hijos y no puedes pagar 3 colegiaturas. Y si tienes uno, tampoco puedes pagar una. Es una tontería enorme
de los fans de la mano invisible del mercado que nunca han tenido la necesidad de beneficiarse de los servicios sociales que se pagan con los impuestos. Porque todo esto está destinado a que le paguen, cobren menos impuestos a los más ricos. ¿Sí? Es el objetivo final. Es que el dinerito se lo ahorren los más opulentos de España, el 10% más o menos de la población, que de por sí ya paga pocos impuestos. Entonces, lo que creas es una mucho mayor desigualdad. Si el Estado gestiona, obviamente si el Estado gestiona corruptamente tenemos un problema, pero si el Estado gestiona bien, y en España se gestiona bien, en España se gestiona razonablemente bien y pocos casos de corrupción y muchos de ellos son descubiertos y sancionados. Cuando el gobierno gestiona bien, te va a salir mucho más barato todos los servicios que están subvencionados por el fondo público, por el tesoro público, que es la caja común que tenemos todos, el seguro de vida que pagamos todos, para luego pues, dar el dinero al que se muere. El seguro contra incendios que pagamos todos y que sirve para pagarle su casa al que se le quema, pero que no se nos quema a todos nosotros, ¿no? Y no por eso es injusto pagarte un seguro de incendios.